Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Doctor Fernando Mendoza Casiatori, desde Argentina. Doctor, ¿desde qué lugar de Argentina nos está saludando usted? Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, la Bueno, capital de la República Argentina. ¿está haciendo frío o calor por allá? Estamos a una temperatura de 20 grados con un invierno, un otoño que nunca empezó, un invierno que va a empezar en breve y un verano largo que nunca se fue. Doctor, vamos a comenzar el evento y voy a mencionar algunos de los avales que tenemos. Para ello, cabe mencionar a la Federación de Colegios de Abogados de la República de Venezuela, el Colegio de Doctores en Derecho. También está la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, la Fundación Cabildo Abierto de Izcapchaco, que es una fundación argentina. También está la Orden de la Abogacía Colombiana, la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina. Está también la Fundación Universitaria San Mateo de Colombia. Está la Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, la Asociación Mundial de Abogados, y están otras instituciones también, doctor, como la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, también el Colegio de Defensores Públicos Federales de Tijuana, y hay otras instituciones también que están avalando estos diplomados. Vamos a recordar algunos que son diplomado internacional en antropología, filosofía e historia del derecho, diplomado internacional en tanatología forense, bioética, neurociencias, diplomado internacional en formador de formadores, capacitación universitaria docente. Para ello, hoy tenemos invitado al doctor Mendoza Casiatori desde Argentina. Vamos a leer, doctor, de manera breve su hoja de vida, ya que es muy extensa y también por cuestión de tiempo. El doctor Marcelo Mendoza Casiatori es abogado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es profesor de Historia del Derecho, Principios Generales del Derecho, Filosofía del Derecho, docente de pregrado y posgrado, ejerce la profesión en todas las ramas a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, productor de radio y conductor de radio, miembro del Instituto de Historia del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor, muchísimas gracias por la invitación y le doy paso a su ponencia. No, muchísimas gracias a ustedes desde ya. Y bueno, un placer estar acá con todos ustedes y compartir este ámbito y este evento. Como digo siempre, Latinoamérica unida y bueno, por más eventos así de este tipo y de este estilo. Bueno, yo voy a hablar un poco y comentarles sobre nuestro derecho argentino de aquí de mi país, que en principio, bueno, como cualquier derecho lo que concebimos, como el derecho no es ni más ni menos que el derecho una construcción social, que esa construcción social regula la conducta de los hombres dentro de la sociedad. Y eso puede tener, digamos, algunos puntos de vista. Se puede llegar a ver, digamos, como un derecho objetivo, en el sentido de que ese orden social justo que yo referí, esa construcción social, ¿por qué? Porque el derecho lo hacemos las personas, el derecho lo construyen, sigue a los hechos, cambia, se transforma, se renueva. Sobre todo acá en Argentina hemos tenido bastantes reformas y cambios en el derecho y hoy en día más allá. Es un derecho de costumbre internacional, o como la costumbre, como voy a hablar un poco más adelante, es una fuente del derecho. Hoy la costumbre, hay una costumbre internacional porque vivimos en un mundo que está totalmente globalizado. ¿Y yo por qué me refería a esta construcción social? Porque hay teorías arcaicas, marxistas, antiguas, que han fracasado en el mundo, que todavía a veces se siguen enseñando y que hablan de derechos y de estados sin personas, de derechos y de estados anteriores a la existencia de la sociedad, que es la que en definitiva crea el derecho, lo transforma, lo modifica. Nuestra primera constitución nacional, que es nuestra ley suprema, por ejemplo en Argentina, es de 1853, que nuestros primeros constituyentes fueron un grupo de curas, médicos, abogados, terratenientes, militares de la época que hicieron una programación social
La Argentina en ese momento era un desierto con algunos oasis, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y trajeron una constitución para el desierto, donde veníamos de épocas de guerras civiles, unitarios, federales, hacendados, guerras civiles que llegaron y continuaron hasta los años 80, donde realmente se unificó la Argentina y se unificaron los ejércitos y ahí tuvimos una unificación nacional y tenemos una figura importante que la tenemos en nuestros billetes de moneda de 100 pesos, que fue Roca, que fue el gran transformador de la Argentina y quien realmente visualizó, ejecutó y llevó adelante las ideas de Alberdi, y hoy tenemos la Argentina que tenemos con respecto al territorio y demás por el proyecto de Roca. Y Roca fue el gran constructor de la Argentina y es una figura como los Alberdi, como los anteriormente, como los San Martín y como otras figuras argentinas importantes como los Sarmiento y otros, eh, para destacar de nuestra Argentina como históricamente. Entonces yo me refería a esa cuestión del derecho y ese derecho como construcción social. Después ese derecho también pasa a tener funciones. El derecho ya no es más un ordenamiento social o una construcción social. El derecho tiene funciones de programación social, como yo refería y manifestaba, estos constituyentes de la época, estos constitucionalistas que programaron una constitución para una sociedad futuro. Posteriormente nuestra constitución tuvo diferentes reformas, la última la tuvo en 1994. En 1994 ya los constituyentes no eran este grupo de curas, médicos, abogados, terratenientes, sino que eran representantes del pueblo de la nación en la Convención Constituyente del 94, en Santa Fe, en Paraná, en una provincia argentina, y esa constitución es la que actualmente rige al día de la fecha con esa reforma constitucional, que tuvo diversos cambios, donde está la figura del amparo, donde están los nuevos derechos de la salud y la educación, una constitución moderna con un cambio realmente para la época que se tenía, para la década del 90 en Argentina, que fue la última década positiva y exitosa que tuvimos en el país, una época donde, para poner un contexto social y económico, el estado de la cuestión, un país con cero inflación, un país con estabilidad, un país ejemplo en el mundo. Después, bueno, por cuestiones políticas, intereses, como llamo yo el club de los devaluadores, lo han arruinado y han manifestado que, bueno, esa época era ficticia, que no existió, y hoy vivimos esta decadencia y somos en la Argentina esta villa miseria que tenemos hoy en día actualmente, donde no tenemos moneda, donde no tenemos soberanía, donde no tenemos patrimonio, donde no tenemos absolutamente nada, y bueno, esperemos que se pueda cambiar y que mejore este año con las elecciones presidenciales que vamos a tener en el país. Y yo me refería entonces a funciones del derecho. Y esas funciones del derecho, también el derecho es un pedagogía social, porque a través del derecho se enseña el derecho y se aprende a ser ciudadano, porque los códigos, las constituciones en Argentina no son para los jueces y para los abogados, como por ahí se cree, o se hace una especie de relato, que muchas veces, y algunos dicen, las historias son relatos, sino que el código y las constituciones son para toda la ciudadanía, para aprender cómo ser ciudadano, qué derechos tenemos, hacia dónde vamos, qué podemos constituir. Una persona que vive en alguna de nuestras zonas rurales, por ejemplo, en el campo, o en alguna zona que no sea de la gran ciudad, como puede ser el AMBA, como puede ser la comunidad o la comuna de la ciudad de Buenos Aires, que está dividida en 15 comunas, de La Recoleta o de Palermo o Villa Crespo, sino que sea una persona que vive en el interior de la provincia de Buenos Aires, o en Santa Fe, o en el Gran Rosario, o en Neuquén, donde hoy tenemos diversas estructuras y es bastante conocido por el nivel
de explotación con determinadas obras. Una provincia importante de la Argentina hoy es Neuquén porque tiene vaca muerta. Y una persona que vive en ese lugar nunca va a ir a hacer un juicio porque le choquen el auto, o nunca va a ir a hacer un juicio, va a ir a ver un abogado, o mucho menos. Pero esa persona vive en el campo, tiene un trabajo, registrado o no registrado. Esa persona tiene un nombre, tiene un domicilio, genera pequeños contratos porque compra algún vehículo, porque viaja en un transporte, porque hace alguna operación y alquila algo, llega a comprar algo. Esa persona tiene familia, tiene padres, tiene hijos, va a recibir herencias. ¿Y todo eso qué es? No es ni más ni menos que derecho. No, pero esa persona nunca va a ver un abogado, va a decir un juicio. Celebra contratos, nominados y no nominados, viaja en un transporte, compra algo, registrado o no registrado, puede comprar un vehículo que lo registra en algún registro prendario, o puede registrar, sacar un préstamo en algún banco, o puede sacar un monotributo, o ser empleador, o ir a un médico, contratar una prepaga, y todo eso ¿qué es? No es ni más ni menos que derecho, no es ni más ni menos que contrato, no es ni más ni menos que todo ese tipo de cuestiones. El derecho también es una técnica de alentamiento y estímulo social. Hay diversas actividades que se regulan a través de los derechos. Yo voy a poner un subsidio o una cuestión impositiva a determinada actividad. O voy a hacer una recarga con las retenciones a determinada actividad. O voy a tener un sistema con tarjetas de crédito. Voy a poner subsidio a las tarifas de los servicios de electricidad o de luz para favorecer sector o no. No se olviden que las leyes, vivimos en un mundo globalizado, esto lo voy a tratar de decir de la forma más objetivamente posible, las leyes tienen nombre y apellido, son a favor de o para favorecer algún grupo económico, alguna actividad, alguna cuestión especial, pasa en el mundo. Está lo que se llama los famosos lobby. Pasa muchísimo en Estados Unidos, pasa en Latinoamérica, pasará en Ecuador, en Argentina pasa. Hay intereses. Después entramos en otra cuestión, si está bien, mal, si hay abusos, bueno, se puede pedir inconstitucionalidades, ley general, ley especial, ley anterior, ultraactividad de las leyes, son todos conceptos también para tener en cuenta y cómo funciona. Ley general, ley que deroga, bueno, todos los conceptos de la ley como está en la Constitución y como es el ordenamiento jurídico. Pero ese alentamiento y estímulo social, las regulaciones de los bancos centrales, las regulaciones de exenciones de impuestos, determinadas actividades, lo que pasa con las tarjetas de crédito para el consumo de la gente, son alentamiento y estímulo social. Por ejemplo, en la Argentina había una cuestión con una tarjeta SUBE, que era un boleto electrónico, que hoy en día lo tenemos para viajar en los transportes públicos, en los colectivos, en los subterráneos, en los trenes. Y con esa tarjeta SUBE usted podía tener acceso a un descuento en determinada marca o determinado shopping o determinados comercios de primer nombre o de cierto nombre, de un descuento del 20% en el valor de la compra. Eso es alentamiento y estímulo social. Se está alentando esa situación. Y el tema, en definitiva, ese beneficio o el subbeneficio, como se llamaba, porque la tarjeta se llama SUBE por el tema del servicio de boleto electrónico, y se le diagramó arbitrariamente poner el nombre de subbeneficio. Sube y el beneficio del descuento. Ese subsidio, en realidad lo estamos pagando todos. Cuando se subsidia o cuando se dice el Estado, cualquier estudiante de derecho avanzado, cualquier abogado por ahí viene y dice, le hago juicio al Estado, ¡zas! Le gané un juicio al Estado. El juicio al Estado lo pagamos todos, los subsidios lo pagamos todos, lo paga la sociedad, porque el Estado, no existe más, esas teorías marxistas raras que han fracasado en el mundo, arcaicas, antiguas, el Estado somos todos. Si hay un juicio contra el Estado, lo tenemos todos. Nosotros tenemos deudas con organismos internacionales. Hace poco salió un fallo y una sentencia en Estados Unidos donde festejaban un montón, salvó YPF, que es una empresa nuestra que la creó el presidente Irigoyen allá por la década,
de el 1916, 1920, por esa época, entre 1910 y 1920. Y festejaban muchísima gente, muchísimos también abogados. Tenemos un tema también que nuestra educación y nuestras universidades públicas y nuestros colegios se convirtieron, y también algunos privados, en centros de adoctrinamiento, lamentablemente, y deformaron toda esa cuestión. Hoy en día los abogados salen con una formación complicada, como también salen abogados, médicos con mala formación, con mala praxis médica. Bueno, todos los ministros de Economía que tiene la Argentina y que tuvo la Argentina salieron todas de universidades públicas. Ahí pueden ver ustedes los resultados en los medios, donde hemos ido a parar, porque salen mal formados de las universidades. Y festejaban en varios lados y también, oh, mirá, se salvó YPF, porque salió un fallo, Woodford y demás y compañía, y solamente condenaron al Estado argentino y se salvó YPF. Y vos mirás, pero tú le decías, ¿pero qué canal están mirando esta gente? No, pues le preguntabas de vuelta. Y ya por una cuestión de estar en polémica, bueno, y listo, ya está. Se salvó YPF y a costa de salvar YPF lo pagamos todo. No sé qué negocio se hizo, porque se salvó YPF, pero lo paga el juicio del Estado, o sea, lo pagamos todos nosotros. Nuestras deudas eternas, lo pagamos todos nosotros. Y bueno, ahí tenés también una cuestión del alentamiento y el estímulo social como cuestión del derecho. Lo pagamos todos. Somos todos el Estado, por más Estado. Y bueno, después nos va como nos va con la cuestión del Estado. Yo lo conozco bien, la cuestión del Estado. Para que se den una idea, yo vivía en una Argentina, hice mis primeros estudios, acá se llama colegio primario, donde era todo estatal y yo no podía ir al colegio porque no teníamos agua y no teníamos luz. O sea, la Argentina estatal del Estado que cubría todo se quedaba sin servicios públicos. Para que ustedes tengan una idea, y demás de lo que pasaba, y alguno que me lo pueda discutir, el que me lo discuta directamente si era argentino o si levanta la mano que es argentino, échenlo porque es un impostor. En Argentina, en los años 80, usted vendía una casa con teléfono y por tener el teléfono la casa le valía $30.000 más. ¿Escucharon bien? $30.000 más. Si aparece un ecuatoriano, un hermano latinoamericano, un brasilero que me lo desmiente o lo duda, lo respeto y se lo explico vuelta. Si aparece un argentino que discute esto, y bueno, sáquenlo porque no es argentino, si es argentino es un traidor a la patria, porque no teníamos servicios públicos. No, usted pedía un teléfono de línea o un teléfono, bueno, no existían todavía los celulares, era algo muy nuevo que iba a venir después. Usted pedía un teléfono y no le ponían el teléfono, le podía llegar a pedir el teléfono 10 años, para que ustedes se den una idea. Vengo de esa situación. Después se revirtió. Por suerte, como les comenté y demás, cuando la Argentina cambió, bueno, producto de eso también esa constitución que mencioné y demás. Después el derecho también es una cuestión interesante hoy, que es resolución de conflictos y de disputas, lo que se llama los MARCs, métodos alternativos de resolución de conflictos, que esto es una cosa que pasa en el mundo y está también en Latinoamérica, es un derecho moderno. Ya no es más el derecho que va el abogado con el Código Civil abajo del brazo. Y con ese Código Civil abajo del brazo, el Código Penal, o ley en Argentina no tenemos Código Laboral, capaz que en diversos países sí, tenemos un Código Civil y Comercial unificado, que es un modelo que se copió en su momento de Europa, y seguimos ese modelo. La Constitución la copiamos de los Estados Unidos. Eso no hay ninguna duda, por eso tenemos nosotros en Argentina ese sistema hiperpresidencialista, y cuando ven también algún argentino que dice, no, pero Argentina va a tener un gobierno parlamentario, un primer ministro también, sáquenlo, es un impostor, porque nuestra Constitución es copiada de Estados Unidos, es hiperpresidencialista y por eso tenemos la figura fuerte de los presidentes. Y los futuros candidatos que van a ser candidatos a presidente cuando tengamos la elección presidencial, que la vamos a tener este año, el sistema de primarias abiertas en el mes de agosto, y después la primera contienda, la primera turno, la primera vuelta electoral durante el mes de octubre, y si se da que no llegamos a juntar, que un presidente saca más del 45% de los votos o saca el 40% de los votos con
10% de diferencia del segundo, vamos a una segunda vuelta o segundo turno electoral en el mes de noviembre y ahí se gana por un porcentaje, por un voto, por el mínimo que sea. Cualquiera candidato que usted le pregunte de cualquier fuerza o facción política o partido, como le quieran llamar, ninguno se va a oponer a esta constitución porque nadie va a querer perder el poder hiperpresidencialista. Inclusive el que pierda el turno y pueda ser candidato en 4 años, porque en el año 94 se cambió nuestro sistema electoral, esto es derecho electoral, se cambió en el sentido de que los turnos presidenciales son 4 años con una reelección. Antes eran 6 años de corrido. Entonces, dentro de 4 años, el que pierda ahora y que quiere volver como fuerza política a intentar ganar sería en el 2027, porque la elección se va a celebrar ahora en, como le dije, agosto, la candidatura final que queda, la primaria abierta, en octubre la elección y asume en el 2023 el 10 de diciembre. Así haya ganado en octubre o haya ganado en la... En 4 años se puede volver a pedir una reelección o puede haber una alternancia. Ninguna fuerza política va a querer cambiar eso, porque nosotros tenemos esa figura histórica que es hiperpresidencialista. Entonces, estos métodos alternativos de resolución de conflictos de disputa, con el más conocido la mediación, la conciliación, el arbitraje, acuerdos privados, son muy beneficiosos porque el problema que tenemos en Argentina y seguramente también en gran parte del mundo, que la justicia es un servicio lento, que lleva tiempo, entramos en una situación donde uno demanda con un abogado, entonces la otra parte le contesta con otro abogado que contrata. Entonces tenemos abogados que demandan, el abogado del otro lado que contesta la demanda y reconviene. Reconvención significa que a mí me llega una demanda o a usted, Carolina, le llega una demanda y usted, aparte de contestar la demanda y defenderse, usted me redemanda. No sé si se comienza a hacer reconvenciones que se redemanda. Por ahí uno está acostumbrado a que hay una demanda, la recibe un juez, da traslado a la otra parte para escuchar a la otra parte, entonces es demanda, contestación de demanda, y entre esto y esto se resuelve. Eso se llama traba de la litis, explicada sociológicamente. Las dos pretensiones y se le están diciendo, señor juez, acá hay una persona, un ciudadano argentino, una víctima, un acreedor, un afectado que reclama algo. Acá está la parte demandada que la contesta. Y usted, señor juez, tiene que resolver entre esto y esto. Bueno, hay una tercera posibilidad que es, usted, señor juez, resuelve entre lo que demanda la persona, la víctima, el acreedor, el trabajador, lo que contesta el victimario, la empresa, el demandado, pero a la vez este que contesta vuelve a redemandar por otra cosa. Entonces usted, señor juez, recontesta y resuelve entre la demanda, la contestación de la demanda y la redemanda que el que contesta la demanda. Ahí seguramente va a haber que ampliarlo, no tengo problema en volver a explicarlo. Ahora, ¿qué se sucede? Después de todo eso, vamos a prueba, peritos, demostraciones, y eso lleva tiempo y lleva dinero. Y para que ustedes se den una idea, y te lo habla un abogado que, más allá de todo ese currículum que leíste, que es una pérdida de tiempo, digo yo, siempre leerlo y demostrar tanto, porque se demuestran en los hechos y demás, están hablando con un abogado que ejerce todos los fueros: civil, comercial, penal, contencioso administrativo, laboral, penal tributario. Eh, una demanda en Argentina, llegar a una sentencia, te demora, por ejemplo, en la justicia civil, y el plazo de 2 años y pico, 2 años y medio. Una vez que vos tenés esa demanda, va a la Cámara y después puede llegar a ir a la Corte. Nosotros tenemos un sistema de 3 instancias y de 4 instancias si venimos desde alguna provincia, como la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, porque tenemos un Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que hay un juez que es el que dicta la sentencia, que le llamamos el juez acuo,
después hay una cámara revisora, esa cámara revisora confirma la sentencia o la revoca, la cámara no revisa prueba, y después puedes ir a la corte de la provincia de donde venís o a el Tribunal Superior de Justicia. Y después de todo eso puedes ir a la Corte de Justicia Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos 3 instancias para ejercer el tema del derecho. Pueden ser 4 en el caso que venís de alguna provincia, porque antes de la Corte Nacional viene la Corte Provincial. No es, por ejemplo, como en el caso que conozco de Ecuador y demás. Es un sistema diferente de el derecho y como es nuestro control de constitucionalidad judicial. Que eso después, más adelante, seguramente alguno me pregunta, lo podremos desarrollar. Pero tiene en básicamente 3 instancias para que ustedes vean. Eso te lleva a un total de una sentencia que te quede firme y vos la puedas cobrar, porque después juegan también algunos factores que no se saben distinguir y no se enseñan en las facultades, lo que es las diferencias entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Pero tenés un periodo fácil de 5 años para vos ejecutar y poder llegar a cobrar, que tu cliente cobre la indemnización por el despido, el accidente de tránsito y demás cuestiones, porque siempre lo van a apelar. Ahora, ¿qué sucede? Hay algunos remedios que han puesto, algunos totalmente inconstitucionales, que es, por ejemplo, limitar las apelaciones. Hoy, en el Código Procesal Nacional, en lo civil, porque nosotros tenemos una constitución nacional y después constituciones provinciales. Nosotros tenemos códigos de fondo y códigos de forma sobre cada jurisdicción o cada provincia. Más que jurisdicción no está en ello, sino sobre cada provincia. La provincia de Buenos Aires tiene su código de procedimientos, la ciudad de Buenos Aires tiene su código de procedimientos, la Justicia Nacional tiene su código de procedimiento y la provincia de Córdoba tiene su código procesal. Códigos de fondo 1 y códigos de forma varios por provincia, y constituciones provinciales por provincias. Hay un límite en el ámbito nacional de 700.000 pesos, que eso aceleraría el tema. ¿Por qué? Porque si usted tiene una demanda, un pleito judicial, un juicio laboral, un juicio civil, un juicio comercial, por menos de 700.000 pesos, es totalmente inapelable. Quiere decir que esa sentencia no la va a poder recurrir. ¿Por qué? Porque lo dispone la ley. Es totalmente inconstitucional porque nos limita los derechos. Pero bueno, después hay gente que lo ejerce o no y abogados que no presentan la inconstitucionalidad. Por lo tanto, si usted está del lado a favor de la persona acreedora y usted saca una sentencia favorable en Argentina por 500.000 pesos, esa sentencia es inapelable, entonces no corre con el plazo de tiempo si se la apelan. Entonces, en ese proceso de tiempo, en 2 años y pico, 2 años y medio, 2 años, podría tener resuelto el caso. ¿Y qué pasa entonces? La gente ya todo eso lo ve y lo conoce. Porque la gente de hoy en día está muy informada a través de lo que pasa, de los medios, las redes sociales. Siempre se trata de ningunear a la gente y ningunear sobre todo en Latinoamérica a los pueblos. Y se pide, no, que los latinoamericanos no saben, que la gente no sabe nada. Y después otros términos peyorativos que yo no voy a perder tiempo en repetir y cuestiones políticas que yo en este tiempo no me meto y no pierdo el tiempo con eso, porque es una de las decadencias y la desgracia que nosotros también tenemos. La politización de la justicia y la judicialización de la política. Y la politización metida la política en el derecho y en las universidades nacionales. Es una decadencia y una desgracia absoluta. Yo en esos temas no pierdo tiempo y no ingreso. Pero ante esas situaciones, la gente conoce y está informada. Entonces, ¿qué dice? Y la verdad es que yo voy a tardar 2 años y pico, más, después lo que pueden tardar las cámaras, las apelaciones, las demoras. Y yo resuelvo los temas en una mediación, en un método alternativo de resolución de disputas o conflictos, o quiero un arbitraje. ¿Por qué? Porque me lleva más tiempo el juicio, me lleva más gasto, y en una mediación se puede resolver casos de 2, 3 años en un mes, en una semana, en 2 audiencias. Bueno, es flexible también el plazo porque la mediación no tiene límite de audiencia. Usted puede hacer 25 audiencias. En realidad lo lógico es hacer una audiencia. En la primera audiencia se toma conocimiento del reclamo. En la segunda audiencia por ahí se puede cerrar
o aportar una contraoferta y en la tercera audiencia se cerraría. Y en la primera audiencia uno también lo puede cerrar, pero es mucho más práctico y más rápido. Obviamente desde ya, queridos colegas y compañeros y ciudadanos, si una de las partes no se presenta a la mediación, obviamente que la mediación no se puede llevar adelante, ¿no? Porque está el ausentismo. Pero a través de estos métodos alternativos de disputas del arbitraje, la mediación, las conciliaciones laborales, se resuelven la mayoría de los conflictos. Y eso es una cosa donde hay que apuntar, porque yo decía, no es más el derecho de ir, obviamente, va a haber que hacer juicio, va a haber que hacer reclamos, va a haber empresas grandes, porque no hay una regulación que por ahí en la mediación no se presentan porque las multas son muy chicas. Hay que trabajar mucho el tema todavía y le falta, pero es un gran avance para el tema futuro, el derecho del tema del consumo. Tendría que funcionar un poco más como en Estados Unidos, donde le ponen una multa millonaria a la empresa. Acá en Argentina le ponen una multa que sale más barato incumplir que demás. Pero bueno, son cuestiones que hay que ir puliendo, hay que hacer más trabajo de campo, más análisis sociológico, ver realmente cuáles son las demandas de la sociedad y hacia dónde vamos, qué tipo de derechos. Estamos en una época ya que es necesario empezar a pensar de acá a un tiempo corto, reformar de vuelta la Constitución, pero reformarla en una parte, porque tenemos una Constitución de primer nivel. Ya en Argentina hicieron un movimiento raro, extraño, con el Código Civil nuevo que tenemos, que destruyeron la obra de Vélez Sarsfield por poner algunos derechos con algunas cuestiones que representan minorías, nos han metido mucho el tema de la cuestión del género y otras cuestiones que han deformado un poco. Por eso tenemos lo que yo llamo, más que problemas también del derecho jurídicos que no resuelve, tenemos una crisis grave más que económica, más que política, más que de justicia, tenemos una crisis grave y también en Latinoamérica de valores morales. Ese es uno de los grandes problemas y desafíos que tenemos, que el derecho podrá colaborar en arreglar, pero tenemos, antes que cuestiones políticas, económicas, tenemos una grave crisis de valores morales y un problema con las cuestiones morales. Y tenemos un problema con las cuestiones morales que no sabemos identificar qué está bien y qué está mal, y ya no podemos seguir con el resto. Es como que hacemos la escalera o estamos jugando a Age of Empires y no podemos poner el truco del Photon Man y salir con soldados atómicos. Tenemos que pasar las épocas. Bueno, han puesto el Photon Man y hemos saltado hacia adelante y no tenemos los cimientos porque no tenemos valores morales, no tenemos educación, no tenemos instrucción cívica, no tenemos educación financiera, menos podemos tener todo lo esto. Por eso nos va como nos va en Argentina. A ver, el principal problema es lo mismo, es una cuestión de educación y de valores morales, y en otro lado de Latinoamérica pasa igual. Por algo en Latinoamérica hemos tenido el auge del populismo. Y a ver, todos ustedes son latinoamericanos, estamos estancados, muchachos, en Latinoamérica. Y estamos estancados por el populismo, porque nosotros tendríamos que ser Latinoamérica unida, todos los países, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, bueno, no me quiero olvidar ninguno, Ecuador, Colombia, tendríamos que ser potencias mundiales prácticamente, tendríamos que ser superior a Europa, porque nosotros teníamos el Mercosur también totalmente estancado de mucho antes que la Unión Europea. Latinoamérica la tenemos estancada, todos los latinoamericanos, por políticas populistas, y eso hay que decirlo, por ideas jurídicas, por ideas políticas antiguas, arcaicas, y por el regreso del populismo, como lo Marcelo, vemos. Sí, Marcelo, totalmente de acuerdo con usted y le pido por favor, vamos a hacer el receso pedagógico que habíamos mencionado, a efectos bueno, de subir el video en plataforma en YouTube y continuamos con el mismo link, doctor, ¿qué le parece? Entonces vamos a hacer el receso. Muchas gracias.